¿Cómo están? El día de hoy vamos a conversar sobre la derivada de una función implícita. E iniciamos con el siguiente caso. Suponga que la producción en determinada fábrica está dada por la función Q, que depende de x e y, igual a 2x al cubo más x cuadrado y más y al cubo, unidades, donde x es la cantidad de horas de mano de obra calificada que se utiliza, y la cantidad de horas de mano de obra no calificada. La fuerza laboral actual incluye 30 horas de mano de obra calificada y 20 horas de mano de obra no calificada. La pregunta es, ¿cuál es el cambio que debería realizarse en la mano de obra no calificada y para compensar un incremento de una hora en la mano de obra calificada X, de manera que la producción se mantenga en su nivel actual? Bien, al término de esta videoclase nosotros estaremos en condiciones de resolver este tipo de problemas y lo vamos a hacer al finalizar nuestra videoclase. El temario, vamos a definir qué es derivada implícita, vamos a calcular la derivada de una función implícita y vamos a ver sus aplicaciones. Una función y que depende de x se llama implícita cuando está definida en la forma f de x, y igual a una constante, en lugar de lo habitual, ¿verdad? Que es tener despejado a y. Por ejemplo, tenemos una función aquí que está dada implícitamente, una ecuación que está dada implícitamente, donde si despejamos y podemos obtener de esta manera y igual a menos raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, cuyo dominio va de menos 2 a 2, o también de esta otra, ¿verdad? Entonces notemos que hay ecuaciones que están dadas implícitamente que se pueden expresar explícitamente. Pero la derivación implícita, ¿qué cosa es, verdad? Para poder derivar una función implícita se usa la regla de la cadena, que es lo que hemos visto en el tema anterior. En el caso de la variable independiente no hay problema, ya que se deriva directamente. Para la variable dependiente se considera como una función que a su vez está en función de la variable independiente. Ahora, formas alternativas de solucionar este tipo de ecuaciones cuando están dadas implícitamente, pues una forma es haciendo uso, como bien lo dice acá, de la regla de la cadena. Otra forma es utilizar pues el método práctico. ¿Y en qué consiste el método práctico? El método práctico nos dice que si tenemos una función que depende de x y y igual a 0, la función, la derivada de esta función y igual a f de x se calcula de la siguiente manera. La derivada de y con respecto de x es igual a menos la derivada de la función f de x, y con respecto de x, es decir, considero a y como constante. Y cuando derivo a la función f mayúscula, derivo con respecto de y, x pasa a ser constante. Entonces, para derivar implícitamente podemos hacer uso de la regla de la cadena o también del método práctico, que es una forma alternativa de cómo realizar la derivación. Veamos un pequeño ejemplo. Nos piden derivar la derivada de y con respecto de x. Muy bien. Entonces, vamos a usar la fórmula alternativa. Y decimos f mayúscula de x, y, todo pasa a un solo lado, este 2 pasa a restar y tendremos la función ya igualada a 0. Una vez que tengo ello, digo la derivada de y con respecto a x por el método práctico es menos f mayúscula, la derivada con respecto a x, sobre la derivada de la función f mayúscula con respecto a y. Entonces, esta función la voy a derivar aquí en el numerador con respecto de x y en el denominador con respecto de y. Y derivamos, ¿verdad? Con respecto de x aquí
0, no hay la variable x. Con respecto de x, aquí la derivada de x es 1. 1 por e a la 2y, e a la 2y. Derivada con respecto de x, no hay variable aquí. Por lo tanto, su derivada es 0. Ahora bajamos en el denominador. Con respecto de y, baja 2y, ¿verdad? Con respecto de y voy a derivar acá simplemente e a la 2y y x va a acompañar. Entonces, acá tengo la derivada de una función compuesta que es e a la 2y por la derivada de 2y. La derivada de 2y es 2, entonces tendríamos e a la 2y por 2. Pero ojo, no te olvides, multiplico por x, es decir, será 2x e a la 2y. Derivada con respecto de y, no hay variable y, por lo tanto es 0. Y de esta manera estamos obteniendo la derivada de y con respecto de x haciendo uso del método práctico. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos aquí ya la función igualada a 0 y vamos a hacer uso nuevamente de la fórmula alternativa, que nos dice que es menos la derivada de la función f mayúscula con respecto a x sobre la derivada de la función con respecto a y. Vamos a derivar aquí tanto el numerador como denominador y decimos con respecto de x, derivada de x, 1 por 4y cubo, 4y cubo. Con respecto de x, 2x. Entonces será menos 2xy, ¿verdad? Aquí está. Con respecto de x, 3x cuadrado, aquí está. Con respecto de x, menos 5. Con respecto de x, 0. Ahora en el denominador derivo con respecto de y. Con respecto de y aquí, y cubo es 3y cuadrado. Pero ese 3 se va a multiplicar con el 4, entonces sería 12xy cuadrado. Aquí está. Con respecto de y, 1. 1 por x cuadrado, x cuadrado. Con respecto de y, 0. Con respecto de y, 0 otra vez y aquí 0. De esta manera, nuevamente obtenemos un resultado, ¿verdad? Haciendo uso de la fórmula alternativa o método práctico que también llamamos. Un tercer ejemplo. Veamos aquí. Aquí tenemos exponente negativo. Vamos a ver. Igualamos a 0. Esta es nuestra función f mayúscula. Y vamos a derivar esta función primero con respecto de x y luego con respecto de y. No olvidar el signo negativo que antepone a este cociente, ¿verdad? Entonces decimos, con respecto de x sería 6x a la quinta y y cubo acompaña, ¿no? Aquí está. Con respecto de x baja el menos 3, sería que multiplica con el 2, sería menos 6x, disminuye en 1, menos 3, menos 1, menos 4. Y ya la menos 3 baja simplemente. Con respecto de x, 0, ya que es una constante. Ahora derivo abajo con respecto de y. Con respecto de y cubo bajo 3y al cuadrado, pero x a la sexta va a acompañar, entonces sería 3x a la sexta y cuadrado. Listo, aquí lo tenemos. Con respecto de y, baja el menos 3 y disminuye en 1 el exponente, menos 3, menos 1, menos 4. Entonces tendríamos, como este menos 3 bajó, sería menos 6, se multiplica con el 2, menos 6x a la menos 3, y a la menos 4. Muy bien. Con respecto de y, 0. Y aquí tenemos el ejercicio número 3, la derivada de y con respecto de x, haciendo uso de la fórmula alternativa o el método práctico. Ahora veamos un caso aplicativo. Nos dicen que cuando el precio de cierto artículo es $P la unidad, el fabricante está dispuesto a ofrecer x cientos de unidades, donde 3p cuadrado menos x cuadrado es igual a 2. Y la pregunta es, ¿con qué rapidez cambia la oferta cuando el precio es de $4 la unidad y está aumentando a una razón de 87 centavos de dólar por mes? Realizamos la toma de datos y decimos, ¿con qué rapidez cambia la oferta? Es decir, nos están pidiendo x', la derivada de x. Cuando el precio es $4, P es igual a 4. Y está aumentando, ¿quién? El precio. Nos están hablando del precio, ¿cierto? Entonces, está aumentando a una razón. Para nosotros razón es la derivada de ¿quién? Del precio, ¿verdad? Estamos hablando del precio, entonces razón del precio, la derivada del precio.
¿Cuánto es? 87 centavos, es decir, 0,87. Tenemos todos los datos y pues previamente vamos a calcular X ya que tenemos el valor de P. P es 4. Cuando P es 4 reemplazamos en nuestra ecuación original y decimos 4 al cuadrado por 3 menos X cuadrado es igual a 12. Aquí lo tenemos. Realizamos el despeje y X cuadrado es igual a 36, X es igual a más menos 6, tomamos el valor positivo, lógicamente X representa la cantidad, ¿verdad? En cientos de unidades, por lo tanto X es igual a 6. Una vez que yo tengo ese dato, voy a hacer uso de la regla de la cadena. Y la regla de la cadena me dice que derive, ¿verdad? Derivo la función y derivo. Sería aquí bajo. Primero voy a derivar con respecto de P. Sería 6P por P'. Recuerden que es cadena. Entonces acá ya derivé con respecto de P, 0. Ahora voy a derivar con respecto de X. Más con respecto de X, no hay X, 0. Con respecto de X sería baja menos 2X por X'. Muy bien. Con respecto de X, 0. De aquí, ¿qué es lo que me piden? X'. Despejo X', pero ojo, teniendo en cuenta que ya puedo reemplazar el valor de P, que es 4, el valor de P', que es 0,87, y el valor de X que acabamos de encontrar, que es 6. Entonces, reemplazando esos datos y despejando, vamos a despejar X', obtenemos que es 1.74. ¿Qué interpretación le podemos dar? Por lo tanto, decimos la oferta cambia a una rapidez de 1,74 dólares cuando el precio es de 4 dólares y se incrementa a 87 centavos de dólar por mes. Ahora sí vamos a resolver nuestro problema aplicativo. Teníamos aquí la función, ¿verdad? Esta es la función que determina la producción en unidades. Y aquí nos indicaba que deseamos que la producción se mantenga en su nivel actual. ¿Qué sucede? ¿Cuántas horas del trabajo no calificado y calificado tenemos? Pues aquí en el dato nos dice que son 30 horas de mano de obra calificada y 20 horas de mano de obra no calificada. Por lo tanto, X es 30 y Y es 20. Reemplazamos para saber la producción actual ya que se sigue manteniendo y esto es 80.000 unidades. Muy bien. Entonces, si la producción se mantiene en ese nivel, la relación entre mano de obra calificada y la mano de obra no calificada, pues está dada por esta función, ¿verdad? Q, como se mantiene, es 80.000 igual a 2x al cubo más x cuadrado y más y cubo. Muy bien, una vez que yo ya tengo mi función, pues tengo que pasar todo este de aquí, pasaría el otro lado, puesto que mi función debe estar igualado a 0, ¿verdad? Una vez que yo ya lo tengo igualado a 0, entonces, ¿cuál es el cambio? Entonces, si me hablan de cambio, es derivada, la derivada de y, y para compensar el incremento de una hora en la mano de obra calificada, es decir, me piden la derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x, pues va a ser igual a menos la derivada de la función f mayúscula con respecto a x sobre la derivada de la función f mayúscula con respecto a y. Entonces, derivamos aquí con respecto aquí la función f mayúscula con respecto a x y decimos que es 6x al cuadrado. Aquí tendremos 2xy, aquí 0 y acá también 0, ¿verdad? Acá lo tenemos. Con respecto a y, tendríamos aquí con respecto a y 0, con respecto a y la derivada de y es 1 por x cuadrado, con respecto a y 3y cuadrado. Muy bien, eso lo colocamos en el denominador. Reemplazando x30 e y20, concluimos pues que la derivada de y con respecto de x es igual a menos 3,14. ¿Qué interpretación le podemos dar? Pues para mantener la producción actual, la mano de obra no calificada deberá disminuir en 3,14 horas para compensar el aumento de una hora en la mano de obra calificada. Muy bien, muchas gracias y no se pierdan los ejercicios de este tema.